La palabra de Dios dice, 1 Samuel capítulo 1, verso 20, dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, diga conmigo tiempo, después de haber conseguido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Miren, el verso 19, vamos a leer, dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Ramá significa lugares altos. Y Elcana se acercó, llegó Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Cuando Dios habla una palabra, Dios está haciendo un pacto. Las escrituras dice: cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. También dice que todo lo que es enviado de la boca de Dios no regresará vacío, sino que Él hará lo que quiere y tendrá éxito en todo por cual Él envía esa palabra. Y la palabra de Dios se establece como un pacto. Yo recuerdo a la edad de 7 años, fue la primera vez que Dios me habló una palabra. Y para mí fue algo que comenzó a encender mi corazón por Dios. A la edad de 7 años, yo sabía que Dios tenía algo importante para hacer conmigo. A la edad de 7 años comprendía de que había un propósito, un llamado, un plan de Dios a mi vida. Y mi corazón ardía más y más por esa palabra. Y recuerdo que nos juntábamos con mis amigos de 6, 7, hasta 9 años. Y todos contábamos de lo que Dios nos había hablado. Y uno decía: Dios me dijo que iba a ser profeta. Wow, decíamos nosotros. Otro decía: Dios me dijo que me iba a llevar a las naciones. Y así todos sorprendidos por la palabra que habíamos recibido. Y recuerdo que estábamos tan encendidos por una palabra que siempre cuando se hacía el llamado al altar, nosotros los niños éramos los primeros que corríamos y queríamos estar ahí para que pongan las manos sobre nosotros, para recibir más de Dios, más y más de Dios. Ahora, cuando recibí esa palabra, el enemigo se levantó para confrontarme en la niñez. Aun cuando iba a nacer, el embarazo de mi mamá se complicó y los médicos tenían que decidir quién iba a vivir. Si iba a vivir mi mamá o iba a vivir yo. Y fue en ese momento que mis padres declararon la palabra y todo fue un éxito. Y vivimos para contar las maravillas de Jehová. Pero desde que recibí la palabra vinieron confrontaciones. Cuando yo era niño, espíritus de muerte que me perseguían para querer derribarme. Y así en cada etapa de mi vida, lo que me sostuvo fue una palabra. Fue recordar la identidad que Dios te da a través de la palabra. El propósito, el sueño, el plan de Dios que va mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Y Dios es un experto en hacer de lo que no es. Dios sabe cómo hacer las cosas. Pero sucede que cuando Él nos habla, muchas veces tomamos esa palabra y la pasamos por la razón y todo queda minimizado. Cuando Dios te habla, nunca te va a hablar de cosas pequeñas que te van a conformar a una vida de muerte, pobreza, miseria, escasez. Es por eso que cada vez que Él nos habla, la palabra nos confronta y confronta nuestra razón. Y hasta a veces decimos: Señor, ¿me hablaste a mí o le hablaste a otra persona?
Dice las Escrituras que Dios se acordó de Ana. Y yo estoy en esta noche para decirte que Dios no se olvidó de cada palabra que salió de su boca. Y vas a ver cómo llega el tiempo de su cumplimiento. Aquello que parecía estar lejano, aquello que parecía imposible, aquello que estaba fuera de tus manos, de tu alcance. Quiero decirte en esta noche que está llegando el tiempo y Dios no se olvidó de cada palabra que soltó de su boca y no va a regresar vacía, sino que Él va a hacer lo que tiene que hacer en ti y a través de tu vida. ¿Cuántos lo creen? Dios se acordó de ella. Se acordó, y no porque se haya olvidado. Si Dios se acuerda de ti, es porque hay algo que soltó, hay algo que preparó, hay algo que Dios tenía en su corazón para hacer y no lo va a dejar pasar. Sino Dios está diciendo: me acordé de mis planes, de mis sueños, de mis proyectos, de lo que yo voy a hacer en ti y a través de ti. En tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus generaciones. Y dice, se acordó de Ana y aconteció que al cumplirse el tiempo. Hermano, hay mucha gente que te va a decir: deja de hacer esto o lo otro. De hecho, te van a decir: deja de perder el tiempo. Porque hoy hay un sistema que quiere acelerar los procesos. Hay un sistema que persigue y trabaja para que todo sea cada vez más rápido. Pero en Dios todo tiene su proceso. En Dios todo tiene su tiempo. Cuando Dios suelta una palabra, todo existe. Todo es un hecho. Pero la palabra viene a nosotros con una genética, con un ADN que pretende derribar todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y muchas veces nos podemos preguntar: Señor, ¿cuándo vas a cumplir tu palabra? Pero cuanto más dejamos que esa palabra trabaje en nuestro interior y nos transforme, es cuanto más cerca del cumplimiento vamos a estar. Porque tiene que ver con un proceso. Mire, el pueblo de Israel está comprobado científicamente que ellos podían haber atravesado el desierto en 37 días. ¿Pero cuánto tardaron? 40 años. ¿Por qué? Porque Dios los llevó al desierto para un proceso. Y estando ahí, ellos querían evadir el proceso. Le decían: Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta aquí? Estábamos mejores en Egipto. Ellos vieron caer maná del cielo. Vieron una columna de fuego en las noches que protegía del frío del desierto. Vieron una columna de humo que protegía del sol del desierto. Vieron cosas sobrenaturales, pero ellos seguían renegando. Y seguían evadiendo el proceso. Y cuanto más evadimos los procesos de Dios en nuestra vida, es cuanto más días, semanas, meses y años se nos van a ir. Necesitamos estar y permanecer en ese proceso de Dios e ir hasta el final. Porque saben, como dice la palabra, no importa cuáles sean las aflicciones de tu presente,
porque no se comparan a la gloria que ha de manifestarse. Mientras estás en el proceso, ves muchas cosas contrarias, ves limitaciones, barreras, pero estás ahí permaneciendo, diciendo: Señor, quiero que me transformes. No quiero que dejes tu obra a mitad de camino, porque la obra que Él comenzó la va a terminar. Y muchas veces decidimos hacernos a un lado del proceso. Y estamos retrasando muchas cosas que Dios ya inició. A veces aún estamos a un paso de grandes conquistas en Dios. Y Dios dice: estás a un paso de llegar al final de ese proceso para darte victoria. Pero de repente en esta instancia se nos da por decir: Señor, ya estoy cansado. Estoy cansada. Me cuesta el cambio de corazón, me cuesta el cambio de mentalidad, me cuesta el proceso. Y muchos deciden bajar los brazos cuando están a un paso de finalizar y de entrar a un nuevo tiempo de parte del corazón de Dios. Muchos te van a decir: estás perdiendo el tiempo. Ahora las cosas son distintas, se pueden hacer de una manera distinta. Pero no importa cuán fuerte sea la mentira de Satanás, aún para decirte: Dios te dejó solo, te dejó sola, en medio del desierto, en medio del proceso. Porque lo que Dios hará en ti y a través de tu vida no se compara a nada de lo que has vivido en la historia de tu vida. Y dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, y nosotros leemos en el verso 19 y 20 que llegó el tiempo del alumbramiento. Pero vamos a ver cómo comienza esta historia. El versículo 1 dice: hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sub Efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Acabamos de leer el final de un proceso donde Ana da a luz un hijo. Pero ¿cómo comienza esta historia? Diciendo que Ana no tenía hijos. Cuando Dios te está llamando a sus planes, a sus procesos, a su propósito, Él te está llamando a cambiar la historia de tus generaciones. Él te está llamando a dar a luz cosas que en la historia de tu familia no se dieron. Puedes venir de una familia pobre, tus abuelos fueron pobres, tus padres son pobres, y ahora decir: bueno, a mí me tocó ahora ser pobre también. Hay ciertas maldiciones que están repercutiendo en mi vida, en mi casa, en mi familia. Y hay un círculo repetitivo, el cual muchas veces no podés salir. Y te das cuenta que las cosas se repiten una y otra vez. Pero ahí está Dios hablándote y diciendo: tengo algo grande para hacer contigo. En medio de todos los conflictos, cuando abrís tus ojos y ves a tu alrededor, decís: ¿qué es lo que Dios puede hacer con mi vida? Pero ahí Dios se hace presente con su voz y te dice: voy a hacer cosas grandes. Te voy a revelar cosas ocultas, cosas grandes. Y en medio de mis tiempos yo haré y daré a luz y te daré a conocer cosas que no entendías, que no podías ver naturalmente.
Y ahí la voz de Dios se hace presente. ¿Y saben lo que me enamora del corazón de Dios? Que su palabra no está condicionada a tu presente. Su palabra no está condicionada a lo que tienes o a lo que no tienes. Miren lo que leímos recién. Ana no tenía. Y vos te puedes mirar al espejo y decir, ¿qué tengo yo para que Dios ponga sus ojos en mí? Su palabra y lo que Dios te habla es tan grande y no está condicionado a lo que tienes o a lo que no tienes. Porque cuando Dios te habla, Él sabe que lo vas a lograr. Y te puede sonar una locura y te puede parecer una locura lo que Dios te está diciendo y lo que Dios te está hablando. Pero si Él te está hablando, es como dice la Escritura, su palabra tendrá éxito. Cuando Dios te habla, su palabra está cargada de su provisión. No tienes que salir desesperado diciendo, Señor, tú me hablaste, ¿cómo voy a hacer para llevar esto adelante? Y muchos se desesperan golpeando puertas a ver quién puede hacer que esto sea una realidad. Y Dios dice, no, mi palabra también es la provisión. Cuando solté mi palabra, en mi palabra están los recursos, está la capacidad, está todo lo que necesitas para llevar adelante mis propósitos. Y es tremendo porque Dios te habla siempre, 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 te habla de cosas grandes. De cosas grandes que irrumpen en nuestra razón. Irrumpen. Y qué precioso es Dios, porque nos ama tanto que Él nos tiene en cuenta y nos habla de cosas que tienen que ver con lo que Él ama, que nuestra capacidad humana quizás no lo podríamos lograr y alcanzar, pero Dios está diciendo, voy a poner cosas grandes sobre tus manos. Cosas grandes. Y yo decía, pero ¿quién soy yo para que Dios ponga sus ojos en mí? No me da la cabeza, no me da. Y el enemigo siempre, cada vez que Dios te habla, el enemigo siempre va a querer abrir tus ojos naturales para demostrarte la realidad en que vives. Pero quiero decirte, la realidad en la que vives no se compara en la verdad que Dios ha establecido sobre tu vida. Ha habido una batalla muy fuerte en esta ciudad. Hay personas, hay pastores que han huido de este lugar porque no soportaron la presión de las tinieblas. Y Dios me muestra en visión y el Espíritu Santo me habla aún de matrimonios quebrados, que han huido de esta tierra y no soportaron. Pero saben, lo hermoso de Dios es que Él está listo para producir el mayor de los alumbramientos en esta ciudad. Y Dios está preparando esta casa como un vientre profético para ese alumbramiento. Dios está preparando esta casa para ese alumbramiento. Dice la palabra que Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. El Espíritu Santo me habló a mi corazón a través de esta palabra. Y un día me dijo,
Jochi, vos podés tener mucho y podés hacer mucho, pero ¿cuánto de lo que tenés y cuánto de lo que haces tiene que ver con mi voluntad? ¿Saben por qué? Penina tenía muchos hijos, pero en ningún lugar de las Escrituras dice que los hijos de Penina fueron adoradores, intercesores, guerreros, reyes, gobernadores. En ningún lugar de las Escrituras dice que los hijos de Penina marcaron la historia de las generaciones. No dice absolutamente nada. Entonces el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: Jochi, vos podés hacer mucho, podés tener mucho, pero ¿cuánto de lo mucho que haces tiene que ver con mi voluntad? ¿Cuánto de lo mucho que haces verdaderamente está marcando esta generación? Entonces la pregunta en esta noche es: ¿qué estamos persiguiendo? ¿Por qué estamos trabajando? Porque podemos desgastar nuestra vida en cosas que simplemente sean cosas y queden ahí. ¿Qué es lo que está persiguiendo nuestro corazón? ¿Qué es lo que queremos multiplicar? Y Dios es un experto en hacer de lo que no existe algo para su gloria, algo para su reino y para establecer su corazón en las generaciones. El verso 3 dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdote de Jehová. Podemos establecernos en ciertos patrones en nuestra vida que nos hacen sentir de que estamos en lo correcto. Por ejemplo, aquí hay gente que entregó su corazón a Jesús, cambió su lenguaje, su manera de vivir. Y allá afuera hay gente que no conoce a Jesús, pero son personas rectas, personas respetuosas. Y saben, usted puede venir y congregarse todos los domingos, sentarse en la silla, ¿sí? ¿Cuántos tienen su lugar en la iglesia o en el templo? ¿O se sienta donde haya lugar? No, todos, yo creo que todos tenemos nuestro lugar en el templo, ¿no? Vos sí, la silla número 5 es la mía. Ahí me siento todos los domingos. Entonces, usted puede ser que no falte un domingo. Asista a todas las reuniones, sea reunión de niños, de mujeres, lo que sea. Ahí está usted sentado, diciendo: Señor, acá estoy, soy fiel. Pero saben, en Dios no es suficiente sentarse en una silla y estar todos los domingos. Esto no significa trascendencia. Este hombre iba todos los años a ofrecer sacrificio. Era un hombre que se movía, que era muy fructífero en lo natural. Por eso es que podía tener hijos con Penina. Él tenía dos mujeres. Una era Penina y la otra era Ana. Y este hombre era fructífero en lo natural. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y usted se puede mover como un hombre natural. Dice: yo soy una persona que me congrego todos los días o todos los domingos. Hay apóstoles naturales, hay profetas naturales, hay pastores, evangelistas y maestros naturales. Hay gente con una capacidad tremenda para ser fructífera en lo natural. Pero pareciera que para lo de Dios les cuesta.
Entonces pueden ser exitosos en muchas áreas, pero en lo natural, y lo natural es lo pasajero. Tus hijos, tu generación, necesitan mucho más allá de una herencia física y material. Necesitan una herencia eterna. Una herencia eterna. Y este hombre todos los años ofrecía sacrificios. Miren, el verso 4 dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, escuche bien, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. La palabra de Dios no dice que Ana era estéril, sino dice que Dios no le había permitido tener hijos. ¿Qué sucede? Dios cierra el vientre de Ana para un hombre natural como era Elcana. Porque Dios la estaba preparando como una mujer que iba a alumbrar no desde lo natural, sino de lo que nace del Espíritu. Todo lo que nace del Espíritu es lo que trasciende. Todo lo que nace de Dios trasciende. Todo lo que nace de la intimidad y el secreto con Dios trasciende generaciones. Y miren, dice que Elcana le daba a Penina y a sus hijos su parte, pero a Ana le daba una parte escogida. El Espíritu Santo habló a mi corazón. Y esto dice de 2 de Jochi capítulo 3 verso 4, ¿no? Para que usted no diga Jochi dijo una herejía, pero fue algo personal que Dios me habló. Y Dios me mostró Elcana como el sistema y la voz del sistema. Elcana ofrece una parte a su esposa y a sus hijos, pero a Ana le daba una parte escogida. Y saben que de alguna manera Elcana estaba dando esa parte escogida a Ana por saber que no tenía hijos, por llenar un vacío, por querer convertirse en la respuesta natural a un proceso. Y escuché bien, Dios te habla una palabra. Lo que estás visualizando de parte de Dios es muy grande, muy grande. Y estás creyendo, estás encendido en esa palabra y decís: Señor, si tú me hablaste esto, y no importa lo que estoy pasando, no importa el proceso, no importa aún el desierto, no importa si no me comprendes, si me llaman loco. Yo creo en tu palabra y sé que ese tiempo llega para mí. Y estás ahí. Y mientras estás en el proceso de creer en lo que estás visualizando espiritualmente, ahí es donde aparece el sistema. Y en el proceso, el sistema te va a mirar con lástima. Y te va a decir: pobrecito. Mira lo que está viviendo, mira el proceso que está pasando. Como que el sistema te está comprendiendo. ¿Vos crees que a Dios no le pesa en el corazón verte pasar por los procesos? Miren, cuando el pueblo de Israel fue llevado al desierto, después de haber sido golpeado, maltratado por más de 400 años, ¿usted cree que a Dios no le duele en el corazón
No le pesó en el corazón decir, ahora los tengo que llevar a un desierto, o sea, a otro proceso. Pero Dios dice, es necesario que pase por este proceso. Y uno puede decir, ¿qué le pasó al corazón de Dios? ¿Acaso Él no vio cuánto maltrato, cuán golpeado fue su pueblo que ahora lo lleva a un proceso de desierto? ¿Acaso Dios es insensible, indiferente? No, Dios siempre te va a acompañar en el proceso, pero va a ser necesario para una transformación. Entonces el sistema se manifiesta para hablarte y hacerte saber que te comprende en el proceso. Y el sistema está para ofrecerte la parte escogida. Y el sistema te dice, oh, qué tremendo lo que Dios te habló. Wow, qué cosas gloriosas. Pero mientras tanto, ¿qué? Y ahí está el sistema diciéndote, yo te voy a ofrecer la mejor porción. Sé que no tenés, sé que no podés. Y el sistema te dice, yo te voy a dar las mejores oportunidades. Yo te voy a abrir las mejores puertas. Yo te voy a dar el mejor trabajo. Yo te voy a dar prosperidad. Porque cuando el sistema te está hablando, no te está hablando de cosas que no son atractivas, sino quiere ofrecerte la mejor porción para que intercambies el sueño de Dios por cosas que son pasajeras. Y durante todos estos años he visto cuántas personas han accedido a la mejor porción. Y la mejor porción te habla de lo pasajero. Aquello en lo cual nos establecemos y creemos mucho más que en lo que Dios puede hacer y darnos. Pero mientras estamos en el proceso, esa voz viene a hablarte y a querer que vendas lo de Dios, que es eterno, por cosas pasajeras. Por eso, hermano, no venda el sueño de Dios. No lo intercambie por cosas que parecen buenas y grandes oportunidades, porque te vas a arrepentir toda tu vida. ¿Saben cuántas personas he visto negociar lo de Dios, intercambiar la mejor porción por el plan y el sueño y el propósito de Dios? Y hoy muchos aún están apartados. Personas que prometían cosas muy grandes en Dios, pero que accedieron a la mejor porción o esa parte escogida del sistema, y ahora se quedaron sin nada. Perdieron su tiempo, dieron y se gastaron su vida en cosas que Dios nunca los llamó a hacer. Cuando tenían un plan original de Dios, cuando Dios los iba a levantar para transformar naciones, ciudades, para lograr cosas grandes en Dios, muchos lo intercambiaron por cosas pasajeras. Y hay muchos que están con los brazos abajo, en fracaso, en frustración, peleando ahora por conseguir eso, pero ya el tiempo se fue. Por favor, jóvenes, no vendan lo de Dios por nada. No intercambien lo de Dios por nada. Yo te aseguro que aunque tu proceso muchas veces sea lento y sea duro, porque Dios está trabajando en tu interior, yo te aseguro que lo que Dios va a poner sobre tus manos será mucho mayor que lo que el sistema te puede ofrecer. Por eso cuidá, si tenés una palabra de Dios, cuidala, atesorala en tu corazón, escribila. Y cada vez que tengas que tomar una decisión, una determinación en tu vida, volvé a la palabra. ¿Qué es lo que Dios me dijo?
No importa lo que esté viviendo a mi alrededor, no importa el estado en que se encuentre mi familia, mis padres se están divorciando, mis hermanos están perdidos. Puede pasar muchas cosas a tu alrededor. Decir, no tengo en lo económico, no tengo finanzas, no tengo recursos. Puede estar pasando todo lo contrario a tu alrededor. Pero tómate fuerte, arráigate a la palabra, porque el tiempo de Dios llega para tu vida. Llega para tu vida y vas a ver a Dios siendo glorificado en vos y a través de tu vida. Miren lo que sigue diciendo la palabra. El verso 6 dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. El enemigo siempre se va a querer levantar para provocar herida y dolor a tu corazón. Cuando alguien venga y te hable y te quiera maldecir, no lo tomes como algo personal. Tenés que saber que esa voz no es la voz ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tus hermanos, ni de tu vecino, ni de tus familiares. Es la voz de Satanás que quiere producir herida y dolor a tu corazón para que el sueño de Dios no se concrete. Es la voz del enemigo que te va a hacerte sentir que no vales nada, que no lo vas a lograr. Y así estaba Penina comparándose con Ana. Yo tengo hijos, vos no lo tenés. Haceme un favor, no te compares con nadie. Enfócate en lo que Dios te dijo. No diga nosotros somos mejores que aquellos. No. No critiques, no juzgues, no señales a nadie. El enemigo va a querer levantar con una voz para herir tu corazón. Por algo la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y una de las estrategias del enemigo es herir tu corazón, es causar dolor en tu corazón, que te mantengas en un estado de falta de perdón, donde las heridas te están cada vez consumiendo más y agotando más. El enemigo que quiere lograr ofender tu corazón. La ofensa y una palabra se llama escandalón, que significa trampa. Cuando nosotros nos ofendemos y no perdonamos a la otra persona, no nos estamos perdonando a nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede cuando el enemigo logra tocar nuestro corazón, herir nuestro corazón a través de las ofensas, de la falta de perdón, de las heridas, de los dolores? El enemigo quiere matar la vida del espíritu. Quizás no te está matando en un atentado contra tu vida, pero sí son como esas espinas untadas en estiércol que están clavadas y están produciendo una infección que de a poco te está matando. Miren, la palabra de Dios en el verso 8 dice, y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Miren cómo es la voz del sistema, porque te quiere establecer sobre cosas pasajeras. La palabra de Dios dice, herencia de Jehová son los hijos. Mire, cuando nace un bebé, todos están expectantes. Sí, cuando nacieron mis hijos yo quería saber cómo eran, cómo iba a ser su cara, su rostro. Y decimos, uy, qué hermoso, se parece a papá. Y cuando llora y empieza a patalear, se parece a mamá.
¿no? Le encontramos el parecido. El bebé empieza a caminar. ¿Sí? Oh, mirá, camina igual que papá. Uy, hace los mismos gestos que mamá. Porque se va trasladando una información genética. Y de esa misma manera, así como se traslada una información genética, biológica, también se traslada una información genética espiritual. Entonces, la bendición de Dios viene sobre una persona, quebrantando toda maldición, y los hijos reciben esa misma bendición. Y en los hijos hay una continuidad de esa bendición. Y en los hijos también la bendición de Dios va en aumento. Entonces, si estás en este lugar y Dios te bendijo, esa bendición que quebrantó toda maldición va a repercutir sobre tus generaciones. Y en ellos será mayor la bendición de Dios. Yo cuando era chico le dije: papá, cuando sea grande quiero ser como vos. Porque me sentaba al frente y escuchaba cómo él predicaba. Y, yo decía, cuando Dios me habló a los 7 años, le decía: wow, yo también quiero predicar como mi papá. Y un día le dije: pa, cuando sea grande quiero ser como vos. Y él me dijo: no, vos no vas a ser como yo. Y le dije: ¿cómo que no? Si yo soy tu hijo. Él me dijo: vos vas a ser mayor que yo, porque sos parte de una nueva generación. Hasta donde yo edifico una plataforma, vos no vas a tener que pasar lo mismo que yo pasé. Vas a tener que tomar tus decisiones propias, sí, pero vas a ser lanzado desde la plataforma que hemos edificado con tu mamá, me decía. Desde esa plataforma, no para atrás, sino hacia adelante, alcanzando cosas mayores. Y eso es lo que hace la bendición de Dios. Que cuando venís de un montón de cosas contrarias en tu familia, Dios te dice: yo te voy a bendecir y las maldiciones serán quebrantadas. Y a través de ti, tus hijos serán alcanzados con mi bendición y ellos alcanzarán cosas mayores. Entonces, escuche lo que el Cana le estaba diciendo a Ana: ¿no te soy mejor yo que 10 hijos? Porque el sistema siempre va a querer que acudas a lo pasajero. Pero si está hablando de hijos, está hablando de una continuidad generacional. Y yo creo en esta noche que Dios no te está hablando esta palabra para que te quedes en el mismo lugar. Dios no te está hablando esta palabra para que en vos mueran todas las cosas. Dios te está hablando esta palabra y diciéndote: no escuches la voz del sistema, sino empieza a buscar mis propósitos eternos. Porque todo lo que decidas y determine hacer en mí, dice Dios, va a repercutir en tus generaciones. Y lo que decidiste no va a quedar en ti, sino lo vas a ver y vas a glorificar a Dios por lo que Dios va a hacer en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Entonces necesitamos quebrarnos, humillarnos delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, desarmanos por completo. Como el alfarero, vuélvenos a formar. Que todo lo viejo salga de nuestra vida. Que todo lo viejo sea quitado de esta casa, de este ministerio. Que todo lo que va a echar a perder ese vino nuevo sea quitado. Queremos que como el gran alfarero formes en nosotros
tu vasija para traer ese tiempo nuevo. No hay alumbramiento si no hay quebrantamiento. ¿Saben? Cuando una mujer queda embarazada, su organismo se prepara y hay cambios. Por eso es que las mujeres comienzan con náuseas, les molesta ciertos olores, porque está preparándose el organismo. Hay cambios, está sufriendo cambios para prepararse para esa gestación y para ese alumbramiento. Saben, muchos quieren alumbramiento, pero no están dispuestos a los cambios. A los cambios. Y el Espíritu Santo dice: van a entrar en un orden en esta casa. Van a entrar en un tiempo de santificación y de purificación para lo que Dios trae. Es necesario sufrir cambios. Cambios donde hay cosas que vamos a rechazar. Una mamá queda embarazada y hay cosas que rechaza. Hay cosas, olores, hay náuseas, cosas que hasta son llevadas a vomitar, cosas que ya no pueden ingerir. De la misma manera, Dios está preparando esta casa y van a haber cambios. Va a haber una remoción, porque la remoción primero comienza en la casa. La limpieza, la purificación comienza en la casa. Van a santificar el altar. Y el mismo Espíritu Santo va a traer convicción de pecado. Y aquellos que no, como dice la palabra, ¿quién subirá al monte de Jehová sino el limpio de manos y puro de corazón? Los que están aquí en el altar van a ordenar sus vidas. Van a entrar en un tiempo de santificación, de purificación. Los que están en el liderazgo van a ordenar sus vidas. Dios está preparando el vientre y Dios trae cambios. Y aún no lloren por los que se van, porque algunos se van a resistir a los cambios. Y hay una orden de Dios y hay una palabra de Dios en la cual no van a quedar bien con nadie. Van a caminar en esa palabra. Y no importa quién se resista a los cambios o sienta que quiere permanecer de la misma manera y se quiere ir porque no quiere cambiar su vida. No importa que se vaya, porque Dios está preparando un nuevo remanente. Dios está preparando a esta generación. Y Dios está preparando a los que han de ser salvos, porque ellos entrarán en esta palabra inmediatamente. Muchos dicen: queremos alumbramiento, queremos avivamiento. Pero saben, cuando una persona, un matrimonio, saben que van a tener un hijo, se preparan. Ensanchan la casa, edifican otra habitación, se mudan a otra casa más grande. Hay una inversión y tiempo. Tienen que comprar la cuna, los pañales, todo lo que respecta al nacimiento de un niño o de una niña. Y saben, muchos quieren alumbramiento, pero no están dispuestos a invertir. No están dispuestos a invertir su tiempo, su dinero, sus recursos, sus talentos. Y saben, el Espíritu Santo me dice que aquellos que estén dispuestos a invertir en los proyectos
que Dios está trayendo para esta casa, porque esta casa se va a expandir cada vez más. Cada vez más. Prepárense porque viene multiplicación. Y aquellos que estuvieron dispuestos a invertir por ese gran alumbramiento y el sueño de Dios para esta ciudad, Dios los va a levantar como columnas financieras muy fuertes. Cuando algunos dicen, estamos esperando que vengan los empresarios o el dinero de afuera para invertir, tengo una buena noticia para vos. Porque Dios va a levantar empresarios de esta casa. Dios va a levantar columnas financieras muy fuertes. Y Dios te va a prosperar tanto que te vas a convertir en una columna financiera para invertir en los proyectos que Dios ponga sobre los pastores, en la visión de esta casa. Yo no sé de qué manera Dios lo va a hacer, pero Dios me habla de otro lugar. Dios me habla de otro lugar. Dios me habla de otro terreno. Sé que sus expectativas se prepararon y las estacas se midieron en una forma para expansión. Pero wow, porque Dios extiende sus estacas y lo hará de una manera sobrenatural. Sobrenatural, y eso es lo que el Espíritu Santo abra mi corazón. Cuando tenían cierta expectativa, dijeron, vamos a expandir este lugar. Dios dice, se van a quedar cortos. Y es por eso que ya está la provisión. Es por eso que Dios ya tiene el lugar. Ya tiene el lugar. Ya tiene el lugar y es mucho mayor que este. Es mucho más grande que este. Dios ya tiene la provisión. Y de esta casa Dios va a levantar gente en revelación que va a producir lo que no hay en esta ciudad. Y Dios me viene hablando en cada ciudad donde vamos aquí en Chaco. Y nuevamente escucho su voz que me dice, cuando muchos quieren escapar de esta ciudad e ir a lugares de oportunidades, Dios va a convertir esta ciudad en una oportunidad para ti. Y te convertirá a ti en la respuesta de Dios para esta tierra. Y los hijos de Dios van a producir en esta tierra lo que no hay. En la creatividad y en las ideas que vienen del cielo. Conviértete en un inversor del reino de Dios. Mire, mientras Ana estaba en el templo clamando por un hijo, aún el sacerdote Elí la trató como una mujer ebria. Dios pone cosas tan grandes en tus manos y en tu corazón primeramente, que para muchos y a tu alrededor será una locura. Te van a decir, vos estás loco, vos estás loca. Te van a decir, no, este está ebrio, este tomó mucho. Porque los sueños de Dios son grandes y no se pueden comprender con una mente humana. Miren, Ana estaba clamando por un hijo y no era un capricho simplemente decir quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo. Ana estaba clamando por un hijo cuando el sacerdote Elí, en vez de estar ministrando delante de la presencia de Dios, estaba sentado. Ana estaba pidiendo un hijo cuando los hijos de Elí, omnifines, se acostaban con las mujeres que estaban en la puerta del templo. Los altares estaban contaminados.
por el pecado. ¿Saben cuándo Ana estaba clamando por un hijo? Cuando los hijos de Elí ofrecían los sacrificios a Dios, pero ellos se tomaban un gancho, un garfio, y sacaban la mejor porción. ¿Les suena esto? Ellos, del sacrificio que iban a ofrecer a Jehová, se agarraban una parte escogida y se la dejaban para ellos. Y a Dios le daban lo que sobraba. ¿Te suena esto? ¿Quién es el que quería ofrecer la parte escogida a Ana? Y Ana dijo: yo no voy a negociar lo que Dios puso en mi espíritu. Yo no voy a negociar un gran alumbramiento sobre una nación por la mejor porción. Ana estaba clamando en ese tiempo donde había crisis en la nación, donde los altares estaban contaminados, donde la ofrenda no estaba llegando delante de la presencia de Dios. Una nación en riesgo. Ana clamó y dice: y Dios se acordó de Ana, y al cumplirse el tiempo, Ana dio a luz un hijo llamado Samuel. El profeta Samuel, aquel en el cual Dios volvió a hablar. Nuevamente se escuchó la voz de Dios en la nación a través de Samuel. Una nueva generación. Aquel que restauró los altares, aquel que restauró el sacerdocio universal, aquel que era la voz de Dios en la tierra. Y saben, Dios puso esta palabra en mi corazón porque cuando esta tierra fue conocida por mucho tiempo por la fuerza de las tinieblas y de la brujería, Dios está transformando los ámbitos y está secando las fuentes de energía de las tinieblas. En un lugar donde se concentra la brujería y la fuerza de las tinieblas, en esa dimensión, es porque Dios tiene preparado a sus hijos, aquellos que van a manifestarse en un mayor nivel, porque el enemigo fue siempre imitador. Y cuando esta tierra era conocida por un lugar de brujería, será conocida como tierra de profetas. Tierra de profetas. Tierra de profetas. Y Dios está preparando el vientre de esta casa para ese alumbramiento.